¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Paredón. Soy Jorge Hernán Peláez. Aquí están los mejores empresarios del país con todas las historias de diferentes industrias. Pero antes de comenzar voy a saludar a María Juliana Duque, la responsable de la responsabilidad social, y hoy nos trae sus historias solidarias. María Juliana, buenas tardes, bienvenida. Hola Jorge y bienvenidos. Hoy en Historias Solidarias quiero presentarles a Adriana María Barba. Ella ha trabajado con mucho esfuerzo y con mucha dedicación por mejorarle la calidad de vida a muchos niños en La Guajira. Veamos en qué consiste esta iniciativa. Estamos aquí en la ranchería Lítaca, a la que vinimos a traer sus donaciones. Muchísimas gracias por su generosidad. Nuestra intención era traer uniformes a los 27 niños de la escuela. Hemos logrado entregar no solo uniformes, sino también ropa interior y un kit de limpieza. Las donaciones se necesitan constantemente. El colegio le hace falta paredes, le hace falta un suelo, a la profesora le hacen falta hasta resmas de papel para darles trabajos a los niños. Les pedimos que continúen donando, por favor. Nosotros venimos por lo menos una vez al año. Este año hemos venido 3 veces. Nuestro compromiso es que los niños terminen sus estudios y sean profesionales. Felicitaciones Adriana y que vengan muchas donaciones para usted. Y como las buenas acciones también las contamos, quiero presentarles nuestros segundos invitados que también están trabajando fuertemente para transformar vidas. Second Chances es una fundación que nació aproximadamente hace unos 11 años. Empezamos siendo hogar de paso de muchos gatitos y perritos de la calle y nos fuimos dando cuenta que la necesidad de encontrarle hogar, esterilizar y concientizar a la población era mucho más importante que ser hogar de paso. Es cuando decidimos empezar la fundación y complementar nuestras actividades de conciencia sobre el maltrato y abandono animal con actividades educativas, con actividades de esterilización y con actividades de apoyo a comunidades vulnerables que también se dedican a la misma labor que las fundaciones, el rescate de peluditos. A lo largo de estos 8 años, Second Chances ha logrado dar en adopción y rehabilitar a más de 3.000 animalitos de calle, hacer más de 30 jornadas de esterilización y poderle cambiar la vida a más de miles de peludos en condición de calle. Y esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Si usted tiene algo que contar, escríbame. Hasta mañana, chao. María Juliana, gracias. La próxima semana más historias solidarias y ahora voy con Carolina Montoya. La segunda parte de la entrevista que alcanzamos a ver en el capítulo anterior. Carolina nuevamente con la sostenibilidad. No hay planeta B. Carolina, adelante con su invitado. Jorge Hernán, ¿qué tal? De nuevo nos vemos nuevamente en esto que se llama No hay planeta B. Y como lo prometido es deuda, les había empezado a mostrar esta entrevista que pudimos tener con Mauricio Centeno, un especialista en sostenibilidad con mucha credibilidad en toda Latinoamérica y que está en nuestro país desde hace varios años. Pues bien, veníamos hablando con él sobre cómo todo el sector empresarial puede avanzar un poco más en ese cumplimiento de la Agenda 2030 y por supuesto en la nueva meta que es la de tener todos una economía circular. Pues bien, seguimos entonces esta entrevista y continuábamos preguntándole a Mauricio, además de hablar de la huella de carbono, qué otro tipo de huellas existen y qué otro tipo de impactos debería considerar el sector empresarial cuando quiere empezar entonces a mejorar ciertos procesos o a gestionar de una mejor manera su sostenibilidad. Mauricio nos contaba al respecto lo siguiente. Tenemos varios problemas que están interconectados. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de emisiones propiamente, ¿cierto? Pero no podemos dejar de lado el problema del agua, que también se está volviendo un tema de crisis, ¿no? Ciudades como Monterrey, Ciudad de México, en contextos similares a Colombia, ya están sufriendo esos estragos y probablemente en los siguientes años empezarán a aparecer muchas más ciudades y muchas más industrias que empiezan a tener esta complicación, además del cambio climático asociado a las emisiones. Tenemos la parte social, ¿no? O sea, estamos en una región profundamente desigual y eso también está vinculado a los procesos de desarrollo territorial. Entonces, necesitamos
primero, entender que el problema es multidimensional, no son solamente cómo evito emisiones, cambio la tecnología y listo, ¿no? O cómo hago mi cálculo, entonces lo que me sobra de emisiones lo compenso en un bosque que está muy lejos de donde yo vivo, ¿no? Pues simplemente para que la sumatoria me dé la neutralidad. Y también hay estas nuevas tecnologías emergentes, algunas están maduras, otras no, otras están en proceso de validación y de madurez que eventualmente entrarán a juego. Entonces, creo yo que no podemos polarizarnos en esto sí, esto no, o esto es lo único que funciona, ¿no? Y esto es en contra de la realidad, siempre que todas las soluciones o todas las tecnologías te permitan ir mitigando parte del problema y no generar un problema adverso al lado, ¿no? Como muchas veces sucede, que por hacer el bien terminas haciéndole un daño a la comunidad. Y entramos ahora un poco con él en el tema de la economía circular, ese manejo de los residuos sólidos, sobre todo Mauricio, tiene unas soluciones que en este momento pues son muy exitosas en el mundo, pero seguramente aquí en Latinoamérica y para hablar del caso colombiano pues estamos un poco atrás en el alcance de ese tipo de soluciones y además suelen ser bastante costosas o eso se considera desde el sector empresarial versus el tiempo que van a estar vigentes mientras encontramos seguramente algo más o desarrollamos un sistema completamente circular en ese sentido. ¿Qué opinas? ¿Qué puede hacer entonces ese sector? ¿Descartar soluciones como la pirólisis, por ejemplo, u otras que están en el mercado? ¿O cómo debería abordarse entonces el tema de los residuos sólidos? Todas las tecnologías suman, pero no todas las tecnologías son para todo el mundo, ¿no? Y ahí sí creo que hay que ser muy tajantes. Hoy se habla del hidrógeno, perfecto, el hidrógeno, pero el hidrógeno no va a ser para todas las industrias y el hidrógeno falta tiempo para que pueda tener el nivel de madurez. Está en camino, sí, hay hojas de ruta, qué bueno, pero eso va a atender la problemática desde una arista energética para ciertos sectores. Habrá otros sectores que se puedan beneficiar más de otro tipo de energías, como es la solar, como es la eólica, como es el aprovechamiento de la biomasa. Hoy se habla, por ejemplo, y en los foros entra mucha discusión, el coprocesamiento y el waste to energy, que son tecnologías que si bien no responden a los principios de la economía circular, porque en realidad necesitan un residuo y estar generando residuos para hacer el aprovechamiento a través de la incineración o de la pirólisis, pues estos procesos sí ayudan a mitigar esas grandes cantidades de residuos que tenemos hoy día en los rellenos sanitarios. Entonces ahí la pregunta es, ¿por cuánto tiempo podemos utilizar estas tecnologías? Porque es preferible el impacto que generan, que es mucho menor al impacto que genera el no hacerlo o el no utilizarlas, ¿no? O sea, ¿cómo vamos haciendo este proceso de ir descarbonizando o reaprovechando ciertos materiales porque ya están ahí generando un problema, ¿no? Y los rellenos sanitarios no son un secreto para nadie. Entonces, ¿cómo hacemos esta transición? Probablemente estas tecnologías en un escenario de circularidad franca pues no van a entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no están pensadas bajo esos principios, pero sí van a ayudar a hacer este proceso de transición. ¿Por qué es tan importante entender la transición? Porque Europa, que digamos es la región referente y donde todo el mundo puede decir, mira, Finlandia, Países Bajos, etcétera, ellos corrieron esa transición a lo largo de 20 años, ¿no? Y en esos 20 años utilizaron todas estas tecnologías sin hablar de economía circular porque estaba en gestación este concepto. Hoy tenemos el concepto de economía circular, pero necesitamos hacer esa transición porque estamos muy lejos de tener unos sistemas como los que Europa tuvo en el 2014 o 2015 cuando empezó a hacer su transición. Entonces, hoy tenemos muchos rellenos sanitarios, vertederos a cielo abierto, ¿no? Lugares de disposición clandestinos, etc. ¿Cómo mitigamos eso? Con las tecnologías que están ahí disponibles, de una manera que podamos hacer este paso previo. Mauricio, muchísimas gracias. Fueron realmente muchas las luces que nos dejaste en materia de sostenibilidad empresarial, pero sí me gustaría tener una conclusión final sobre este asunto, porque parece que cuando ponemos la conversación sobre la mesa, pues dejamos de lado un poco el camino que se ha trazado ya y que se ha recorrido, que es muy positivo, y empezamos nuevamente a buscar culpables. ¿Cuál es tu mirada a manera de conclusión? Todas las tecnologías suman, pero no todas las tecnologías son para todo el mundo, ¿no? Y ahí sí creo que hay que ser muy tajantes. Hoy se habla del hidrógeno, perfecto, el hidrógeno, pero el hidrógeno no va a ser para todas las industrias y el hidrógeno falta tiempo para que pueda tener el nivel de madurez. Está en camino, sí, hay hojas de ruta, qué bueno, pero eso va a atender la problemática desde una arista energética para ciertos sectores.
Habrá otros sectores que se puedan beneficiar más de otro tipo de energías, como es la solar, como es la eólica, como es el aprovechamiento de la biomasa. Hoy se habla, por ejemplo, y en los foros entra mucho a discusión, el coprocesamiento y el waste to energy, que son tecnologías que, si bien no responden a los principios de la economía circular, porque en realidad necesitan un residuo y estar generando residuos para hacer el aprovechamiento a través de la incineración o de la pirólisis, pues estos procesos sí ayudan a mitigar esas grandes cantidades de residuos que tenemos hoy día en los residuos sanitarios. Entonces, ahí la pregunta es, ¿por cuánto tiempo podemos utilizar estas tecnologías? Porque es preferible el impacto que generan, que es mucho menor al impacto que genera el no hacerlo o el no utilizarlas, ¿no? O sea, ¿cómo vamos haciendo este proceso de ir descarbonizando o reaprovechando ciertos materiales porque ya están ahí generando un problema, ¿no? Y los rellenos sanitarios no son un secreto para nadie. Entonces, ¿cómo hacemos esta transición? Probablemente estas tecnologías en un escenario de circularidad franca, pues no van a entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no están pensadas bajo esos principios, pero sí van a ayudar a hacer este proceso de transición. ¿Por qué es tan importante entender la transición? Porque Europa, que digamos es la región referente y donde todo el mundo puede decir, mira, Finlandia, Países Bajos, etcétera, ellos corrieron esa transición a lo largo de 20 años, ¿no? Y en esos 20 años utilizaron todas estas tecnologías sin hablar de economía circular, porque estaba en gestación este concepto. Hoy tenemos el concepto de economía circular, pero necesitamos hacer esa transición, porque estamos muy lejos de tener unos sistemas como los que Europa tuvo en el 2014 o 2015 cuando empezó a hacer su transición. Entonces, hoy tenemos muchos rellenos sanitarios, vertederos a cielo abierto, ¿no? Lugares de disposición clandestinos, etcétera. ¿Cómo mitigamos eso? Con las tecnologías que están ahí disponibles, de una manera que podamos hacer este paso previo. Regulatoriamente deberíamos estar creando las condiciones para que esto suceda, tanto la parte de transición como la parte de adopción de la economía circular. Un tema muy importante, porque sin reglas del juego nadie va a querer invertir ni en una tecnología ni en la otra. ¿Por qué? Porque pues, es un riesgo invertir en algo que no sabes si vas a poder operar, o si en 2 o 3 años te van a cambiar las reglas y entonces ya no va a poder ser viable para tener ese retorno a la inversión que se está pensando. Mauricio, muchísimas gracias. Fueron realmente muchas las luces que nos dejaste en materia de sostenibilidad empresarial, pero sí me gustaría tener una conclusión final sobre este asunto, porque parece que cuando ponemos la conversación sobre la mesa, pues dejamos de lado un poco el camino que se ha trazado ya y que se ha recorrido, que es muy positivo, y empezamos nuevamente a buscar culpables. ¿Cuál es tu mirada a manera de conclusión? Pues me parece que todo va vinculado, ¿no? La parte regulatoria, los tiempos de implementación, saber qué tecnologías sirven, en qué etapa y qué mitiga, que es mejor que mitigue eso en este momento que el problema real, y cuáles son los escenarios donde otras tecnologías van a estar listas para hacer este posicionamiento. Decir que la captura de carbono es la solución tampoco es viable, porque no hay dónde capturar todo ese carbono hoy día, ni la infraestructura, y seguramente viabilizar una inversión de lo que requeriría eso sería enorme. Entonces, si va a servir la captura para ciertas industrias, aparecerán modelos de negocio que se creen específicamente para eso, para tomar el carbono de ciertas industrias y después poderlo entregar a otro tipo de usos. Ya sucede, ¿no? Si vas a Tocancipá, vas a ver este proceso de simbiosis industrial, ¿no? Donde hay una refresquera que aprovecha el CO2 que una empresa especialista en hacer este proceso de captura y reutilización del carbono, pues se los entrega. Y el carbono originalmente viene de un proceso que sería contaminante. Entonces, esto ya sucede en ciertas escalas, hay que llevarlo a las escalas de parques industriales o de las operaciones de los diferentes grupos empresariales. Entonces, me parece que ahí es donde, tenemos que complejizar la conversación, ¿no? Y complejizarla significa entender las tecnologías, entender en dónde aporta una y en dónde no aporta otra. No hay soluciones únicas, así como tampoco hay materiales diabólicos, ¿no? Como decir, es que el plástico es el demonio. No, el plástico no es el problema es el sobreuso del plástico, ¿no? Entonces también tenemos que aprender a diferenciar en dónde sí necesitamos utilizar cierto tipo de materiales o cierto tipo de insumos para realmente generar una economía sustentable. Hoy lo que hacemos es abusar completamente del uso de los plásticos o de muchos materiales, y
pues los problemas que tenemos están asociados ahí. Me voy a quedar con dos de las conclusiones o de esos términos que utilizó Mauricio Centeno a lo largo de esta entrevista. Lo primero, esa invitación a ver el problema de la sostenibilidad como un problema multidimensional, no quedarnos solamente con el asunto de atender la descarbonización o la huella de carbono, sino que ver pues todo lo que hay alrededor. Y la segunda, esta invitación también a complejizar la conversación y no porque algunas soluciones son más costosas o porque van a tener un tiempo de uso más corto, descartarlas, sino ver cómo podemos profundizar en este tema y pues seguir avanzando, por lo menos aquí en Latinoamérica, que tenemos bastantes desafíos, pero también bastantes oportunidades. Nos vemos dentro de 8 días con más información aquí en No Hay Planeta B, en Al Paredón, en donde están los mejores empresarios del país. Chao, Jorge Hernán. Gracias, Carolina. La próxima semana también nuevos temas y contenidos de sostenibilidad y de responsabilidad social con María Juliana Duque y Carolina Montoya aquí al Paredón, donde vamos a hacer una corta pausa y ya regresamos con nuestro invitado especial de hoy. Bueno, y vamos a hablar en este segundo pedazo del programa con un empresario muy importante que, aunque no es colombiano, está dirigiendo una de las grandes compañías de tecnología de nuestro país. Se trata de Germán Borromei. Él vino del exterior a dirigir Oracle Colombia y la primera pregunta, Germán, es ¿cómo le ha ido a Oracle en este año? Arrancamos nosotros nuestro año 2022, digamos, en nuestro fiscal year 23. Para nosotros empieza en junio, nuestro año. Y muy bien, arrancamos muy bien a nivel general en toda la compañía, a nivel worldwide. Sí, tuvimos resultados, anunciamos los resultados del primer trimestre, se anunciaron hace poco menos de un mes, tuvimos resultados extraordinarios. Y no es la excepción Latinoamérica, justamente con Colombia, también tuvimos resultados muy buenos. Nosotros tenemos una política y un objetivo, un sueño de crecimiento como organización, sobre todo crecer en el mercado de nube, buscamos crecer más que la media del mercado. Nuestro objetivo es crecer un 100% año contra año. El mercado crece en cloud, está creciendo un 30% año contra año, pese a la crisis económica global, mundial, que tenemos en este momento. Y en el primer trimestre hemos crecido un 70% año contra año cuando comparamos los quarters, así que arrancamos un muy buen año fiscal. Bueno, ustedes fueron los primeros y los pioneros en el servicio de la nube hace muchísimos años, cuando empezaron a complementar los servicios de base de datos que ya traían, y ahora hay un ecosistema muy competido y el tema de la nube ha bajado mucho los precios. ¿Cómo hacen y cuál es la estrategia para mantenerse vigentes en este mercado tan competido de la nube? Bueno, es verdad que hay servicios que se han comoditizado, pero nuestra estrategia pasa por la nube. ¿Sí? ¿Y cómo nos diferenciamos nosotros? Es verdad que Oracle comenzó como una empresa más relacionada con la data, con el data management. Muchos de nuestros clientes y el mercado nos conocen por la base de datos, la mejor base de datos del mundo, la más rápida y la más segura. Pero Oracle fue desarrollando sus negocios también desde la parte de aplicaciones, todo el mundo de aplicaciones, y también toda la parte de tecnología y bases de datos lo fue migrando a la nube. Desde el punto de vista de aplicaciones, todas las aplicaciones famosas on-premise las hemos migrado a la nube. Ya tienen su versión, como decimos nosotros, SaaS, o sea que nacieron nativas en la nube. Y por otro lado, los servicios, otros servicios más comoditizados, como capacidad de cómputo, almacenamiento, que ofrecen varios proveedores. Pero nosotros destacamos en que buscamos estar en que nuestros centros de datos, nuestros centros de nubes estén cada vez más cerca de nuestros clientes. Y eso es lo que nos caracteriza a nosotros. ¿Y a qué voy con esto, más cerca de nuestros clientes? Nosotros tenemos, para que tengamos un orden de magnitud, 40 regiones de nube World Class en todo el mundo, en todo el globo, en todos los continentes. Y estamos abriendo, tenemos como compañía, vamos a lanzar 7 regiones nuevas, ya están anunciadas durante el año 2023, o sea que vamos a llegar a 47. Una de ellas es la región de Colombia. Colombia va a tener su primera región de nube World Class. Cuando hablamos de una región de nube World Class, significa que va a tener todas las mismas capacidades, todos los mismos elementos de seguridad, todas las mismas certificaciones que cualquier región del mundo. O sea, no va a tener que envidiarle a ninguna región que esté en algún data center de Estados Unidos, de Europa, de Asia o cualquiera. ¿Sí? Cuando un cliente elija y contrate a Oracle y quiera utilizar la región de Colombia, va a tener las mismas capacidades.
Y eso es importante que esté cerca, porque tiene varios beneficios y valor agregado que le va a ofrecer a nuestros clientes, sobre todo a los colombianos y a los países que nos rodean, por ejemplo Ecuador, Perú, que no tiene una región de nube propia local en el país. Buscamos que nos elijan por cercanía. La cercanía hace que los datos viajen menos y que la velocidad de las aplicaciones y de los servicios de nube sean mucho más rápidos y también más seguros, porque también van a estar acá almacenados en suelo colombiano. Hay muchas organizaciones que tienen temas regulatorios, el tema de la soberanía de los datos, que los datos estén regidos por las leyes colombianas, los deja más tranquilos y más satisfechos. Bueno, van a estar acá localmente porque la región de nube va a estar acá situada aquí en Bogotá. En el mundo de la tecnología usted también se encuentra a veces con clientes que piden que haya una redundancia, un plan B y, por ejemplo, que esté en otra parte del mundo. Si tomamos el reciente ejemplo de lo que pasa en Ucrania, muchos clientes debieron haber perdido sus datos con el tema del conflicto con Rusia. Entonces hay gente que es precavida y prefiere tener un servidor o una nube en una parte del planeta y una redundancia en otra. Cuéntenos de ese fenómeno y ese tipo de servicios que prestan ustedes en Oracle, que se llama el plan B o la redundancia. No todos los clientes a veces toman conciencia de lo que puede ser ocurrir un desastre natural, por ejemplo físico, y que puedan llegar a perder todos los datos. Comúnmente, los clientes históricamente, cuando tenían un data center y uno de recupero, como se llama, o disaster recovery, los tienen muchas veces en la misma geografía con poca distancia. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros como especialistas en esto? Sí, que elijan su data center más cerca, su región de nube, que migren a la nube, busquen por temas de eficiencia, agilidad, todos los beneficios que conocemos de nube, pero el lugar más cercano. Y siempre recomendamos arquitecturas pensadas ante este tipo de contingencias. Y nosotros tenemos tecnología, somos los únicos que tienen una tecnología de base de datos capaz de replicar en varios data centers, en otras regiones de nube, de una forma muy rápida, como es el caso. Mercado Libre es uno de los clientes de Latinoamérica más grandes, que procesa 200 pagos por segundo. Si se le cae la base de datos, digamos, un segundo pierde 200 pagos, y realmente es crítico. Entonces armamos una arquitectura donde tiene también un disaster recovery, lo tienen muy cercano, y otro más lejano, por ejemplo en Estados Unidos, otro en Canadá, que eso les permiten atender cualquier tipo de desastre natural que pueda ocurrir ahí en la región. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Sugerimos este tipo de arquitecturas, las recomendamos a nuestros clientes y los ayudamos también a implementarla, ¿sí? Con el hecho de poder asegurar esa parte, ¿no? La parte de la seguridad física y también la seguridad de los datos. Alrededor de la nube se ha desarrollado un concepto que es el servicio de software sobre la nube, el SaaS, Software as a Service. Ustedes también son pioneros en algunos de los servicios. ¿Cuáles son los servicios sobre la nube que más piden los clientes? Muchas veces se habla de que la nube vino para democratizar el uso de la tecnología, pero nunca explicamos por qué. Y eso tiene que ver con esto, ¿no? Que muchas empresas chicas, pymes, empresas que recién quieren empezar, quieren evitar tener esas grandes inversiones iniciales. Imaginemos, antes había que comprar espacio físico, servidores, elementos de red, comprar software, configurarlo, y recién a los 3 meses después de haber hecho una inversión millonaria, poder empezar a implementar un software, una solución o desarrollar. Hoy la nube, por eso decimos que vino a democratizar el uso de la tecnología, porque permite el pago por uso. Entonces esto beneficia sobre todo a las empresas chicas, a las pymes y sobre todo a las startups, que muchas veces no cuentan con una inversión tan grande. Y pensemos que son empresas que muchas veces trabajan en células, ¿sí? Por proyectos, en tribus, y generalmente lanzan 10 proyectos al mismo tiempo. La eficiencia, realmente el 20 o el 30% de esos proyectos son exitosos y el resto los cancelan. Entonces, la nube permite pagar por uso. Entonces, podés lanzar todos los proyectos, empezar a pagar por uso, ver con una inversión muy baja, probar cuáles de esos proyectos van a funcionar, cuáles de esas aplicaciones les va a resultar exitosas, las va a aprovechar el usuario, van a tener un buen feedback y pueden continuar evolucionando sobre esas y el resto descartarlas. O sea, les permite equivocarse a muy bajo costo. Entonces nos beneficia mucho. Y el hecho de que esté acá, que estemos abriendo esta región de nube acá en Colombia, el tema de tener una moneda local, ¿sí? De que se pueda contratar el servicio aquí, va a ayudar muchísimo a las empresas, a las startups, a las pymes. ¿Por qué? Porque van a tener las mismas capacidades. Los servicios World Class que hablamos, es lo mismo contratarlo en Estados Unidos que acá en Colombia. Entonces les vamos a dar una capacidad competitiva que hoy no tienen en el mercado y no lo van a tener con ningún otro service provider. Y cuando hablábamos de qué servicios son los que más contratan, de todo tipo, tenemos empresas que requieren muchas transacciones, buscan lo más sólido, por ejemplo la parte de las bases de datos, ¿sí? Que tengan servicios, por ejemplo, de alta disponibilidad y se quieren asegurar
de que no se caigan, no perder ninguna transacción, todos los aspectos de seguridad para que no sean hackeados, por ejemplo, y aprovechar todas las herramientas que tenemos de encripción de datos. Después están los servicios comoditizados, cómputo, virtualización, storage, que eso generalmente lo contratan la mayoría de las organizaciones. Pero sí se están empezando a ver que la inteligencia artificial pasa a ser un diferencial de esas organizaciones desde el punto de vista funcional. Si le quieren dar un mejor servicio al usuario, tienen que aprovechar de la utilización de algoritmos de machine learning, inteligencia artificial, para poder dar a sus aplicaciones servicio de valor agregado. Y eso lo estamos viendo. Nosotros somos especialistas en esto. Tenemos, por ejemplo, el caso de Red Bull, que utiliza la inteligencia artificial para ganar carreras. La utiliza para tomar la mejor estrategia de carrera antes y durante la carrera. Por ejemplo, procesando 20 millones, simulando 20 millones de escenarios. Ese tipo de tecnología se puede adquirir de una forma más económica, por uso. Entonces una pyme se puede apalancar en el uso de tecnología de inteligencia artificial, que se busca mucho, cada vez más. Sí, hay un déficit después de profesionales, que eso es otro punto que también estamos trabajando al respecto. Pero juntar la tecnología con los profesionales y desarrollar aplicaciones de mayor valor agregado para diferenciarse respecto a la competencia. Actualmente en el mundo y aquí en Colombia se está debatiendo el uso de la energía. La matriz energética se volvió un tema muy importante. En Europa están con el lío del gas, aquí en Colombia con el tema de la extracción, y en todas partes del mundo se debate cómo ser más eficiente el tema de la energía, sobre todo porque estamos viviendo fenómenos de cambio climático. Explíquele a la gente que nos está viendo, en la parte de nube también se puede ser más eficiente y se puede ahorrar energía eléctrica, y a veces algunos clientes no entienden que demasiado almacenamiento o alojamiento, por ejemplo, de correos electrónicos innecesarios hace que se esté desperdiciando energía. ¿Qué nos puede opinar sobre ese tema, Germán? Yo creo que estamos todos cada vez más comprometidos y se lo ve más en las generaciones jóvenes, se ve mucho más el compromiso con el tema global, con el tema ecológico también, y cómo cuidamos nuestro mundo, ¿sí?, para el futuro. Y creo que es importante lo que mencionabas, ¿no?, de realizar, de que todas las organizaciones tomen conciencia. Y lo importante aquí es cómo utilizan, cómo se abastecen de esa energía, qué tipo de energía. Lo punto número uno es que las energías sean renovables, ¿sí? Entonces, nosotros como Oracle, por ejemplo, tenemos un compromiso con la huella de carbono. Para el 2025, todas las regiones de nube, estas 40 más las 7 que estamos abriendo, para el 2025 todas tienen que ser abastecidas a través de energía renovable. ¿Sí? Entonces, punto número uno, ¿qué le sugerimos a las organizaciones? Si tienen sus propios data centers, utilicen energía renovable. Los que no lo tienen, aprovechen y migren a la nube. Pensemos que si tenemos miles de data centers aquí en Colombia y esos empiezan a migrar a la nube, al consolidar, primero la consolidación hace que se optimicen los sistemas y se utilicen menos capacidades, ¿sí? Al tener mejor capacidad de cómputo hace que se utilice menos espacio, menos capacidad física y se consuma menos energía. Entonces, que se concentre en la nube hace que ya per se se consuma menos energía en el país y en el mundo. O sea que la nube hace que se consuma menos energía. Obviamente una región de nube consume mucha energía. Si un data center de nube, una región de nube mínimamente te puede consumir 3 megawatts de energía. Pero si sumamos todos los data centers, va a consumir mucho más de 10. Entonces ya el hecho de empezar a consolidar va a gestionar ahorros. Y lo otro es que nosotros tenemos este compromiso, entonces aseguramos que la energía va a ser renovable. Entonces esa es parte de nuestro compromiso con la ecología y con la huella de carbono. Entonces esa es la recomendación principal que hacemos. Hablemos ahora de otro fenómeno que es la ciberseguridad. Usted ya lo mencionaba en una respuesta anterior, pero hoy más que nunca, después de la pandemia, los piratas informáticos se han sofisticado y hay nuevas herramientas que ellos utilizan para hackear páginas, robarse los datos de la gente y de las compañías. ¿Cuál es el estándar actual en Oracle de ciberseguridad? Nosotros vemos la seguridad, me gusta definirlo y explicarlo fácilmente al público en general, lo vemos como en capas, como las capas de una cebolla, y así la trabajamos en nuestras regiones de nube, y es lo que le exigimos a los data centers de nube donde abrimos nuestras regiones, que se cumplan todos esos requisitos y todas las certificaciones que tenemos en todo el mundo, que cada data center, cada región de nube tiene que cumplir con todas. Y cuando hablamos de las capas de una cebolla, ¿por qué son capas? Primero tenemos la capa física, que no puede entrar cualquiera al data center a robarse un disco rígido, por explicarlo de algo simple, un servidor. Entonces, ¿quién tiene que entrar? ¿Quién puede entrar? Entonces, por un lado, exigimos y tenemos las certificaciones de seguridad física. Después vamos a donde está el data center, ¿sí?, la región de nube, y tenemos diferentes equipos que acceden a las diferentes capas, al servidor, a la capa del sistema de virtualización, a la del sistema operativo, inclusive a la capa de software, y después de la capa de software viene la base de datos, los datos.
somos especialistas en esto, nacimos en esto y es parte de nuestro ADN. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tecnología que permite encriptar los datos, se la recomendamos. Los clientes son quienes los responsables, ¿sí?, de cómo armar su arquitectura. Nosotros sí los asesoramos, tenemos la tecnología para asegurar que ese dato se almacene de forma encriptada. Y esa es la forma más segura, porque los dueños de los datos son nuestros clientes, no Oracle. Oracle no puede acceder a los datos del cliente. Es parte de nuestras políticas de seguridad. Entonces vamos cubriendo con todas esas capas, desde la física hasta el hardware, hasta cómo securizamos el almacenamiento de los datos y toda la parte de red, por supuesto. Y asesoramos a nuestros clientes al respecto. Bueno, en temas como la nube hay demasiadas variables, pero una de ellas es el cómputo y la capacidad de las máquinas de procesamiento, y en muchas cosas de esas ya se involucran temas tan avanzados como la física cuántica. Cuéntenos ustedes, en el avance de la tecnología, en qué están y en qué parte de la física cuántica y otras herramientas pueden ofrecer a sus clientes. Tenemos herramientas, lo último en innovación, que lo tiene solamente Oracle, tiene que ver con se llama tecnología autónoma, que utiliza este tipo de tecnologías, este tipo de, por así decir, de inteligencia artificial y de machine learning y de conceptos matemáticos para aplicar de forma autónoma cómo securizar y cómo mantener, por ejemplo, las bases de datos. ¿Sí? Eso es lo primero, fuimos el primero en lanzar este tipo de tecnologías. Y esto hace que requiera de menos operación física. Hoy tener el famoso DBA, que es quien administra la base de datos, quien administra también los servidores, se puede equivocar. Por supuesto que se puede equivocar. Entonces, la tecnología autónoma, con algoritmos de seguridad, justamente a lo que apunta es a esto, que digamos una máquina pueda aprender, ¿sí?, y aplicar, por ejemplo, parches de seguridad cuando siente que está atacada, ¿sí?, cuando una base de datos pueda llegar a estar desactualizada. Y eso es lo que denominamos nosotros la tecnología autónoma. Lo primero que lanzamos es la primera base de datos autónomas. Tenemos un montón de casos que están utilizando este tipo de tecnologías, ¿sí? Y lo que hace es esto, ayuda a eliminar el error humano, ¿sí? Y ahora esta tecnología la estamos pasando a otras de nuestras herramientas de cloud, como por ejemplo al sistema operativo, a las bases de datos de uso de open source, como por ejemplo MySQL. MySQL corre, justamente tenemos la mejor oferta de MySQL, que es la tecnología quizás o las bases de datos más amadas por los amantes del open source, justamente. Y esta tecnología autónoma nosotros la estamos trasladando a este mundo para facilitarle la vida justamente a ese DBA, y que el DBA esté pensando más en cómo le doy inteligencia al negocio, cómo ayudo a mejorar mi negocio y eliminar más las tareas operativas. Imaginémonos un auto que se maneja de forma autónoma. Ese es el mejor paralelismo, ¿sí? Evitar accidentes, calcular los tiempos de trayecto y evitar un montón de actividades. La persona va a estar ahí, va a estar controlando, va a poder estar mirando también la parte humana, ¿sí? Si la máquina también se puede equivocar, puede estar también atrás. Pero va a ayudar a que justamente se reduzcan, por ejemplo, esos accidentes, en este caso que se reduzcan este tipo de ataques, ¿sí? Obviamente la tecnología es mucho más fácil que manejar un auto de forma autónoma. Para nosotros que somos especialistas y nosotros una empresa que hace más de 30 años que sacamos la primera base de datos relacional, ¿sí?, tenemos la experiencia en esto, por eso nos enfocamos en esto que es nuestro fuerte. Bueno, en los próximos años indudablemente viene la explosión de lo que se llama Internet de las Cosas. No sé, neveras, microondas, automóviles, una cantidad de cosas, hasta la ropa de la gente va a estar conectada a Internet. Eso va a requerir mayor almacenamiento, mayor procesamiento de datos. ¿Cómo ven ustedes ese fenómeno y qué están preparando para el mundo de Internet de las Cosas? Tiene que ver con los datos. El tema del Internet de las Cosas hace que genere mucho volumen de datos. O sea, hablabas de una heladera conectada, todo. Acá estamos con un smartwatch, ¿no?, con un montón de tecnología, un televisor conectado, una casa que pueda llegar a abrir una puerta, una ventana, que pueda controlar el aire acondicionado desde acá, desde el teléfono. Eso genera muchísimos datos, eso es lo que estamos viendo. Y el desafío principal que vemos es la escala en la cual están creciendo los datos en el mundo. Los datos en el mundo, para que tengamos un orden de magnitud, se duplican año contra año. Y Televisa es la empresa que más almacena datos en el mundo, ¿sí? Que es Oracle, la mayor cantidad, más del 60% de los datos del mundo corre sobre bases de datos Oracle. Los datos se duplican año contra año, entonces el desafío principal está ahí. Las tecnologías de cloud justamente permiten poder no solo almacenar, sino también trabajar, popular esos datos. Cuanto más datos tenés, más capacidad de cómputo requiere.
Justo en una de las charlas que dio en nuestro keynote ahora en el Cloud World, nosotros tuvimos el Cloud World, el evento más importante del año de nube que tuvo ahora, que lo tuvimos en Las Vegas la semana pasada. Nuestra CEO, Safra Catz, entrevistó al CEO de NVIDIA. NVIDIA es una empresa que desarrolla placas de video. Las placas de video se utilizan mucho para los videojuegos por la capacidad de cómputo y de gráfica que tienen, y también para minar criptomonedas, se utiliza muchísimo. Entonces son líderes NVIDIA en fabricar ese tipo de procesamiento. Nosotros tenemos una alianza donde utilizamos la tecnología de ellos justamente para hacer cada vez más escalable, más autónoma y más rápida la tecnología de la nube. Entonces lo que vemos a futuro es cada vez más conectados, cada vez vamos a estar más conectados en el mundo, vamos a generar cada vez muchísimos más datos. Los datos están creciendo de forma exponencial. Lo que ahora se duplica año contra año, después se va a duplicar cada 6 meses. O sea, el crecimiento sigue siendo exponencial. Entonces el desafío principal va a estar todo conectado. Eso es lo que sí estamos viendo. Los autos, por ejemplo, cada vez envían más datos. Te voy a dar un ejemplo más fácil, que incluye varias de las tecnologías del momento y de las tecnologías que van a explotar de acá a los próximos 10 a 15 años. Y esta parte de nuestra visión, ¿sí? Con el tema del metaverso, ¿sí? De la inteligencia artificial, de la secuenciación de ADN. Yo tengo un ejemplo que engloba bastante. Imaginémonos un camión autónomo. Tesla sabemos que ya está está trabajando en el diseño de un camión autónomo que se maneja solo, ¿sí? Pero más allá, y que un camión eléctrico. Pero lo más importante no solo que sea eléctrico, que utilice baterías eléctricas, que ese es otro de las tendencias que van a explotar de acá a los próximos 10 a 15 años, ¿sí? Sino que se maneje de forma autónoma. ¿Cómo le va a cambiar eso la vida a la gente? En las compañías, ¿cómo una compañía va a poder predecir que un camión... Imaginemos los millones de camiones en el mundo. Los camiones autónomos tienen un montón de cámaras, un montón de sensores que permiten hacer que el manejo sea mucho más seguro, que el camión sea más eficiente en el uso de la energía, que es a través de las baterías, ¿sí? Que el traslado sea lo más eficiente posible, que sepamos que va a tardar exactamente 10 horas de llegar de un punto a otro. Imaginémonos millones de camiones en el mundo operando de esa manera, haciendo que las empresas entreguen el producto, que usted le llegue su celular en el momento que usted realmente lo esperaba. Entonces eso va a cambiar la forma en la que vemos. Pero imaginemos millones de camiones generando datos de forma escalable, millones de datos generando al mismo tiempo. Entonces, ¿qué se va a requerir? De este tipo de capacidad de cómputo, como la alianza que tenemos con NVIDIA, para que la nube pueda procesarlo y responder rápidamente, ¿sí? Y que haga que el transporte sea mucho más seguro y mucho más predecible. Entonces, así estamos viendo, digamos, el futuro y con ese tipo de desafíos. Bueno, hasta hace algunos años en compañías como la suya había una gran cantidad de ingenieros de sistemas, programadores, matemáticos, gente con un perfil, digamos, muy dado hacia los números y hacia la lógica de programación, pero hoy en día en las organizaciones ve uno que contratan filósofos, antropólogos, psicólogos, economistas, artistas. Entonces, decir, están buscando entender más al ser humano, están buscando otras visiones para complementar lo de la parte de programación y en la parte técnica. ¿Ustedes cómo van en ese tema laboral de la diversidad de profesiones en Oracle? Eso se está viendo cada vez más y es un punto muy, muy interesante porque todavía estamos todos aprendiendo cada vez más. Y nos incluimos nosotros como Oracle, que somos líderes en tecnología. El mundo de la tecnología está creciendo, hay cada vez una demanda de programadores no solo de programadores, muchas veces hablamos de programadores, pero no solo programadores, de gente relacionada que pueda aportar al mundo de la tecnología. La pandemia aceleró los procesos de transformación digital de la mayoría de las organizaciones. Eso hizo que el mundo crezca, el mundo de la tecnología y la demanda de tecnología crezca cada vez más. Por eso el consumo de nube crece también cada vez más, porque demanda más cómputo. También esto está demandando más profesionales. Se espera para el año 2025 aproximadamente en Latinoamérica un déficit de más de 100.000 profesionales de tecnología. Acá en Colombia estamos esperando, ya estamos cerca entre 5 y 10.000, es el déficit actual acá en Colombia, y esperamos para el año 2025 muchísimo más porque está creciendo exponencialmente. Y lo que estamos viendo que, primero, antes esperamos, bueno, ¿quién puede hacerlo? Solamente un licenciado en ciencias de la computación, un ingeniero en sistemas es el único que puede tocar una computadora. Falso, no va más. De hecho, nosotros estamos haciendo justamente programas que apuntan a esto, que cualquiera puede sumarse, inclusive personas, tenemos uno que se llama Oracle One, que apunta a personas con dificultad al acceso a la educación, que no tiene 5 años, no puede esperar 5 años a recibirse en una universidad para poder empezar a programar y tener su primer trabajo. Nosotros les enseñamos a programar en 6 meses y después los conectamos con empresas o partners nuestros para que consigan trabajo. Es un programa que está en curso, ya tenemos más de 2.000 capacitados y ahora los estamos conectando con empresas.
Así que invito a cualquier organización que se acerque a Oracle, nosotros les podemos hacer llegar los currículums de estos talentos. Este programa está vivo, ya tenemos más de 12.000 inscriptos y van a seguir saliendo, vamos a seguir sacando talento, se los ofrecemos. Y esto cualquiera se puede anotar, cualquiera que le interese y le guste. También tenemos otros tipos de programas como Oracle Academy. Entonces, así estamos viendo el mundo. Hablabas también de temas de que se buscan filósofos y otro tipo de talentos, y está bien, y yo los invito a sumarse porque se requieren otros tipos de talento con otro tipo de perspectiva, y no solo en ingenieros de sistemas, no solo en licenciado en computación, para poder trabajar en el desarrollo de soluciones que le faciliten la vida a la gente, ¿sí? Y no tienes que ser solamente un ingeniero de sistema para esto, un matemático, ¿sí? Sino diferentes perfiles que puedan pensar diferente, que puedan ayudar a las organizaciones a pensar el modelo de negocios. Ahora estamos en el momento donde las organizaciones tienen que repensar su modelo de negocio. Lo estamos viendo en los bancos, que se están digitalizando, virtualizando. Las sucursales todavía siguen existiendo, pero está cambiando el mundo desde ese lado. La energía eléctrica está avanzando muchísimo. ¿Sí? Nosotros desarrollamos muchísimas aplicaciones en todo nuestro mundo aplicativo, Cloud Native, que justo apuntan a esto, a facilitarle la vida a nuestros clientes. Entonces nuestros clientes y nuestras sugerencias este es el momento de repensar el futuro, pero pensando en las generaciones de acá los próximos 10 a 15 años, que muchas quizás no somos nosotros, ¿sí? O nosotros vamos a tener otra edad. Tenemos que pensar en los jóvenes también, ¿sí? Y apuntar a este tipo de diversidad. Entonces, por eso es requerido todo tipo de perfil para poder repensar cómo van a ser las organizaciones, cómo van a ser los consumidores, qué van a requerir los consumidores de acá a 10 a 15 años, ¿sí? Para que repensemos los modelos de negocios y empecemos ahora a pensar qué servicios les vamos a dar, porque si no, no nos vamos a llegar a tiempo. Pues muchas gracias a Germán Borromey por estar con nosotros hoy aquí en esta entrevista al Paredón sobre los temas de Oracle, lo que más le importa a Oracle Colombia, y muy pronto estaremos hablando también de tecnología con otras compañías. Una pausa y ya regresamos aquí en Al Paredón, donde están los mejores empresarios del país. Ya venimos. Bueno, y en la parte final de nuestro programa vamos a conocer historias de diversas industrias. Comencemos con Catalina Londoño. Ella es la directora de Merco Colombia. Catalina, adelante. ¿Cuál es la historia de Merco? Recientemente presentamos la 15ª edición de Merco Empresas y Líderes en Colombia. Un estudio multi-stakeholder y multidimensional que cuenta con la valoración de 24 fuentes de información y alrededor de 84.000 encuestas. Tras 15 años en Colombia de hacer esta medición, vemos un liderazgo empresarial muy consolidado. No solamente porque el 68% de las empresas que hace parte del top 100 son de origen nacional frente a un 32% multinacional, sino porque vemos cómo 6 empresas que hacían parte del top 10 en la primera edición del 2008, hoy continúan con su presencia en el top 10. Los sectores que más empresas han colocado en el ranking de las 100 empresas más reputadas son el sector de alimentos y el sector financiero. Para este año, el top 10 tuvo movimientos. 3 empresas ingresaron al top 10, Grupo Éxito, Grupo Argos y Davivienda. El liderazgo, el puesto número 1, Bancolombia. Ecopetrol asciende del puesto número 5 al puesto número 2, Grupo Nutresa, Alpina y Bavaria hacen parte del top 5 de las empresas más reputadas de este país. Pero también este estudio nos permite monitorear a los líderes empresariales. Y en estos 15 años, el sector de alimentos y financieros son los sectores que más líderes empresariales han colocado en el top 100. ¿Qué hemos visto? Cómo ha aumentado la presencia de mujeres en el ranking de los 100 líderes empresariales más reputados. En la primera edición contábamos con 3 mujeres en los puestos 40, 43 y 55, y para este año ya contamos con 14 mujeres, 3 de ellas en el top 20. Puesto número 5, Beatriz Fernández, 14, Camila Escobar Corredor, 19, Juana Francisco Llano Cano.
Si bien hemos evolucionado y contamos con 14 mujeres ya dentro de las 100 líderes empresariales más reputadas, todavía tenemos camino por recorrer. Países como Perú, España y México ya cuentan con 20 mujeres dentro de los líderes empresariales más reputados. El top 10 de los líderes empresariales tiene un nuevo ingreso con respecto al 2021, que es Mario Hernández Zambrano, de Marroquinería Mario Hernández. Y ahora vamos a hablar de tecnología nuevamente. Diana Cetina representa sistemas inteligentes en red y han lanzado un proyecto que se llama Carbonlytics. Diana, bienvenida. Cuéntenos la historia de Carbonlytics. Actualmente en Colombia el mercado de carbono solo favorece a los dueños de plantaciones forestales. En este mercado se realizan transacciones con créditos de carbono que equivalen a 1 tonelada de CO2 que capturo o remuevo de la atmósfera. Desde Sistemas Inteligentes en Red quisimos llevar todos estos beneficios al sector agrícola a través del desarrollo de nuestra plataforma tecnológica Carbonlytics, que permite capturar imágenes con drones de los diferentes cultivos y mediante el software llamado Carbonlytics, que utiliza técnicas de inteligencia artificial, realizar el procesamiento de estas imágenes, logrando detectar tanto el diámetro como la altura de cada árbol con una precisión de más del 95%. Nuestro software permite ahorrar tiempo, dinero, ser mucho más eficiente y preciso en las medidas de lo que se hace actualmente, que es desplazar un equipo a campo y realizar todas estas mediciones manualmente. Nuestro software en 3 horas alcanza a procesar más de 1000 árboles, lo que implica pues una reducción gigante en todos los costos que implican estos procesos de medición. Adicionalmente, a los cultivadores se les presentan otros beneficios, como por ejemplo a través de estas imágenes podemos analizar la salud del cultivo, la edad del cultivo, los requerimientos incluso del suelo, de nutrientes, de agua, es decir, se puede tecnificar y automatizar muchos de los procesos que tienen que ver con la productividad del cultivo y se genera este recurso adicional a la producción. Y ahora vamos con una compañía llamada Lumu. Nos atiende su CEO Ricardo Villadiego. Adelante, Ricardo, con la historia de Lumu. El principal riesgo de ciberseguridad es que el ecosistema de medios de pagos en Colombia y en Latinoamérica está hiperconectado. Producto de la pandemia crecieron el número de transacciones digitales en todo el ecosistema, y eso básicamente lo que hace es que crea mayor interés del cibercriminal sobre el ecosistema, porque las transacciones están ocurriendo digitalmente. El cibercriminal tiene la posibilidad de con un solo ataque llegarle a millones de personas y con un solo ataque afectar a cientos de empresas del ecosistema de medios de pago. Ese es el principal riesgo, la atractividad del ecosistema producto de la digitalización del medio. El incremento de ataques de ransomware se debe principalmente a que más empresas afectadas están pagando los rescates. ¿Qué significa eso para el cibercriminal? Significa que hay un negocio que es exitoso para el cibercriminal, en consecuencia el cibercriminal está incluyendo o generando mayores ataques de ransomware, afectando a más empresas que terminan pagando y en algunos casos recuperando los datos. Nosotros eso lo denominamos en Lumu Technologies como el círculo vicioso de ataques de ransomware. La mejor manera de operar ciberseguridad eficientemente es midiendo contacto con infraestructura controlada por los cibercriminales, y eso es precisamente lo que hacemos en Lumu Technologies, ayudarle a las empresas sin importar su tamaño y sin importar su vertical a que puedan medir con precisión el contacto que sus dispositivos tecnológicos tienen con infraestructura controlada por el cibercriminal. Si eso ocurre, eso es algo que no debería ocurrir, y Lumu le da las coordenadas exactas a las empresas para eliminar esos contactos y en consecuencia el efecto catastrófico que puede ocurrir detrás de esos contactos, que puede ser bien un ataque de ransomware, bien una desfiltración de datos, etc. Y por último vamos a saludar a César Avilés. Él es el CEO y fundador de una empresa que se llama Scalab. Adelante, César, cuéntenos la historia de Scalab.
La guerra de talentos tecnológicos es real. Más del 63% de las empresas en el mundo tardan semanas y meses en encontrar el talento calificado. De ese talento, más del 50% de los entrevistados carecen de habilidades y competencias requeridas por el mercado laboral. Tanto así que se estima un déficit de 10.5 millones de talentos tecnológicos para el 2025 a nivel mundial y 3.5 millones de talentos en Latinoamérica. Soy César Avilesio, founder de Scalab, la plataforma que está liberando y conectando a miles de desarrolladores con las mejores empresas y startups del mundo. Scalab nace el 2020 en plena pandemia, en la cual logramos egresar el primer año a más de 1000 alumnos acá en Chile. Y ya para el 2021 rápidamente expandimos nuestra propuesta comercial de manera digital, llegando a mercados como Perú, Colombia y México. Hasta la fecha somos más de 3000 escaladores que han potenciado sus skills en el área tecnológica. Nuestra meta en Scalab es formar y emplear a más de 1 millón de profesionales en el área y en la industria de TI para el 2030, como a través del primer Market Network de habilidades y empleabilidad tecnológica que con la ayuda de la inteligencia artificial estamos conectando en real time la oferta y la demanda, entregando una solución significativa para el sector de la educación y recursos humanos en el mundo. Gracias César y gracias a todos los empresarios que estuvieron con nosotros hoy, a la gente de Oracle un gran agradecimiento y también a María Juliana Duque y a Carolina Montoya que estuvieron con sus historias solidarias y su sección de sostenibilidad. La próxima semana tendremos más empresarios aquí al Paredón. Recuerden que nos pueden escribir en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, todas nuestras redes sociales son bienvenidas. La mía es muy fácil, JH Peláez, ahí me pueden encontrar, pueden mandar sus historias empresariales y estaremos buscándolos para traerlas aquí al Paredón. Una feliz tarde para todos.